Después de lo que hemos aprendido en los últimos años de análisis de biología en el suelo, no existe algo más contundente para el desarrollo como agricultores y como empresa fabricante de insumos que lo que es el análisis de savia. Vamos a tratar de resumir en 15 minutos lo que es un curso de 2 días. Van a ver claramente las múltiples implicaciones que tiene, sobre todo la competencia entre cationes y aniones. Pero empecemos viendo o definiendo el análisis de savia como una herramienta en los últimos 5 años de enorme creación de valor, indiscutiblemente para el agricultor, como lo vamos a ver. Realmente se facilita el apoyo técnico, estamos preparando gente ya capacitada por cultivo, por inclusive hasta por variedad, en apoyo técnico en los principales cultivos de agricultura protegida. Y nosotros como fabricante no voy a hablar el día de hoy de esto, sería por separado, pero nos ha permitido producir toda una serie de productos, afinar los productos que tenemos, sobre todo de algas, mezclar en forma adecuada guano con pescado, con alga y con nuestro producto bandera que es el Q 1000, logrando resultados verdaderamente impactantes. Pero lo que queremos hacer es que en los últimos 5 años el análisis de savia ha demostrado su enorme valor. Creo que todos estamos de acuerdo que las plantas tienen dos tipos de minerales, las sales diluidas dentro de la savia, que es el alimento disponible. Esto es muy importante. Mientras compuestos orgánicos, que son elementos que no están totalmente disponibles. El análisis de savia mide lo que está disuelto y una pequeña parte de los compuestos orgánicos. El análisis foliar, que tiene 30 años, o sea, materia seca, cuenta el total de sales diluidas y compuestos orgánicos. Esto es exactamente, si yo quisiera hacerme un análisis de mi brazo y lo hiciera a través del análisis foliar, él me diría, tienes 20,000 partes por millón de calcio, porque toma en cuenta los huesos, toma en cuenta la piel, los nervios, los músculos. Pero si lo hiciera con análisis de savia, me diría, tienes 1,000 partes por millón, que son las que están disponibles en mi sangre para que el cuerpo lo utilice en las próximas horas. Pasa exactamente lo mismo con el análisis de savia. Y es precisamente la medición de calcio, y me acaba de pasar con un productor de pimiento, entonces me dice, es que el análisis de savia me dice, perdón, el análisis de foliar me indica que hay calcio suficiente. Le digo, no, pero no tienes calcio suficiente. Como vamos a ver en pimiento, la relación calcio-potasio es muy importante, es muy alto el potasio. El calcio debe estar de alguna forma disponible porque solamente una porción pequeña de calcio es la que está disponible para el crecimiento y el análisis de savia mide exactamente lo que está disponible. Entonces es un tema muy importante. El otro es que si comparamos el análisis savia con el análisis foliar, yo aplico el primer día 50% más de un nitrato, 50% más. El análisis de savia inmediatamente lo detecta, mientras que el análisis foliar depende del día que lo haga y puedo tardar hasta 26 días en detectar el aumento que hice del 50%. Pero es muy importante para el fabricante, pero es muy importante, para el agricultor, pero es más importante para el fabricante de productos porque esto se puede ver en forma inmediata, como lo hemos hecho en los últimos 2 años. Lo mismo pasa si reduzco 50% el tema básicamente de potasio, elemento, inmediatamente el análisis savia lo detecta, ¿sí? Mientras que en materia seca yo necesito también un proceso de 26 días para poderlo detectar. No hay duda, el análisis de savia es claramente mucho mejor y es equivalente al análisis de sangre. Lo define los nutrientes disponibles, que es lo que quiere el fabricante, todas las deficiencias y excesos antes de que sean visibles. Esto también se vuelve muy importante, depende de la movilidad. Si tú ves la planta, cómo está la planta operando, tú claramente los movibles los ves en la parte de abajo, el NPK más el magnesio, y en la parte de arriba en el ápice el calcio y el boro, todos los demás van a aparecer en la parte intermedia, pero aparecen muy rápido, obviamente primero los que son movibles, y el análisis de savia me permite con 2 o 3 semanas ver cualquier tipo de limitación. Obviamente todo el aspecto del suelo, balance inclusive
más importante, por ejemplo, en hidroponía, la solución, el exceso de solución, las reservas que tiene la planta, porque lo movible, voy a yo comparar la hoja vieja con la nueva, la hoja que está arriba, la nueva, esta hoja en una planta de tomate, me va a definir los niveles de nutriente que tengo. Y lo que es movible lo va a almacenar en la parte de abajo. Por ejemplo, estamos hablando NPK más magnesio. Entonces, yo comparando la hoja nueva con lo que requiere, más lo que está disponible, puedo realmente ver cuáles de estos, que son los más caros, puedo yo reducir. Aquí el problema es el exceso. No hemos visto en productores realmente, por ejemplo, 40 kilos de tomate en invernadero por metro cuadrado. El problema es un exceso al mínimo de un 30% de producción que crea imbalances, como vamos a platicar. Refleja la vitalidad y sobre todo la salud, la calidad. Es importantísimo la relación calcio-potasio en la parte de la fruta y sobre todo los nutrientes que la planta tiene disponibles en el momento de medición. Vamos a ver que hay una metodología específica por cultivo de cómo tomar las muestras, hay que hacerlo lo más temprano que se pueda y siempre a la misma hora, tratando de que sea comparable, hacerlo cada 2 semanas y lo que se hace es que se muestrea la parte del centro del campo del invernadero, tratando de tomar muestras de hojas de diferentes partes, ¿no? En este caso estamos hablando de tomate, por ejemplo. Una de las cosas muy importantes, y esto es lo que toma 2 días explicar, es este cuadro, que es de una evolución de lo que los holandeses hacen hace 4 años, pero ha habido una serie de consultores en Estados Unidos que lo han mejorado. En donde tú tienes la parte, y lo vamos a revisar en varias formas, tú tienes cationes, o sea, carga positiva, tienes esta parte, tienes tu parte de aniones, y aquí todos compiten. Si yo tengo básicamente más calcio, entonces no va a tener potasio, magnesio, se compite el amonio, el sodio, especialmente en suelos o con aguas básicamente muy salinas, y la parte básicamente del magnesio. Vamos a ver que en los diferentes cultivos los retos fundamentales van a estar en el magnesio tipo tomate o en el calcio en el pimiento, por ejemplo, por hablar de 2 casos específicos. Pero estos elementos cationes, para que puedan ser absorbidos y vayan al siguiente nivel, o sea, que la parte de la fotosíntesis se haga en forma adecuada y se conviertan de los azúcares, y luego proteínas, y luego lípidos, y luego metabolitos secundarios, necesitan ser catalizados con la parte de abajo. O sea, el silicio y el boro, como ustedes saben, ampliamente documentado que cataliza al calcio, los últimos simposios de silicio que lo ponen de moda ya de Rudolf Steiner en biodinámica hace más de casi 90 años, ya hablaba de la importancia del silicio y sobre todo para el control de enfermedad, en este caso de cenicilla. Pero también, y es reciente en los últimos 2 años, la importancia que tiene el yodo. Nosotros lo tenemos 20 y tantos años de experiencia trabajando con productos de yodo, pero hasta ahorita realmente se le da la importancia de catalizador en la parte básicamente de cationes. Por otro lado, los aniones también compiten entre sí. El cloro, que nadie se preocupa en este país, y que define en forma muy importante el ciclo de clorofila y la productividad. Todo el mundo nos preocupamos por el fósforo, el azufre y la forma de nitrato. Nitrato, que es el diablo actual, que es lo que define, es cancerígeno, y a nadie nos importa, hace que consuma muchísimos más nutrientes porque diluye más la planta, pero lo más importante, determina el nivel de ataque de insectos solamente cuando el nitrato es mayor del 50% del nitrógeno total, es seguro que había un ataque de insectos de forma importante. Estos cationes tienen que ser claramente catalizados por una serie de microelementos. La buena noticia es que tanto en la agricultura orgánica como en la agricultura convencional estos son fácilmente asimilables, pero tiene que ser en la forma adecuada. Por ejemplo, un sulfato de manganeso solo nunca puede ser absorbido. Y se lo podemos demostrar con los análisis, que es lo que les digo en esta parte. Aplicamos el producto y tenemos básicamente la forma de checar todo en forma orgánica. Por ejemplo, cómo impacta un guano con los nitrógeno en amonio y nitrato,
el fósforo, calcio y potasio y ves exactamente el tipo de algas y es muy diferente el impacto que de alguna forma se tiene. Generalmente, dependiendo de la alga, no tiene zinc o no trae cobre, y entonces tienes que de alguna forma complementarlo en esta parte. El boro y el silicio le exageramos en México, siempre le ponemos de más, y por el origen volcánico de los suelos, el silicio tiende, como van a ver, muy alto, ¿no? Entonces, si ustedes ven lo que está en esta nota, que aparece al lado, los elementos de cada cuadrante compiten entre sí. Obviamente, potasio, calcio y magnesio es lo más relevante, aunque obviamente lo impacta también el sodio, como está en el segundo punto. El sodio compite con calcio, magnesio y potasio, le pones agua o le pones sales, y inmediatamente, o un suelo básicamente que tiene muchas sales, claramente hay competencia y es bien importante porque tú mismo con el exceso de elementos limitas los otros y por consiguiente la cadena se rompe en el amor más débil, ¿no? El nitrato con el cloro, ese es importantísimo, sobre todo en invernaderos. Hay que bajar las milipartes de 15, hay que hacerlo hacia abajo y lo tiene que completar uno con cloruro. Cloro de magnesio es mi preferido porque el magnesio es la parte fundamental de la molécula de clorofila. El cobre y el molibdeno se vuelve muy importante, se vuelve muy importante esta parte del molibdeno para reducir el tema de nitrato, pero si no tengo alguna cobre mínimo, el molibdeno no funciona. Se puede corregir muy fácilmente, muy fácilmente, con un molibdato de sodio, con una poca cantidad, se puede corregir en esta parte, ¿no? Y entre cuadrantes, cosa que le damos menos importancia, pero el calcio, pues compite con el fósforo, compite con el magnesio, que es fundamental, y con el fierro. Entonces tiene toda una serie de antagonismos que ya tiene 40 años que se ha definido, y aquí lo podemos ver muy claramente con el análisis de clorofila en esta parte. Ahora, el otro tema fundamental, el fósforo, con la parte básicamente de nitrato, ¿sí? Compite el fósforo con el nitrato, pero también con el zinc, fierro y cobre. Por ejemplo, en uno de los ejemplos de pimiento muy real, tenemos un elevado nivel, 8000 partes por millón de potasio, ¿cómo se llama? En este caso, el magnesio tiene un tema que está competido y tiene, pongan ustedes, 200 partes, no es suficiente. Yo lo que se hace, que es el fundamental en la parte foliar y que es lo que cuesta más trabajo con el productor, oye, hay que reducir el calcio. El calcio hace que el el potasio hay que reducirlo, perdón. A reducir el potasio, oye, tienes mucho, para las próximas 3 semanas, quítale. ¿Ok? Obviamente aumenta el magnesio. Cuando aumenta el magnesio, se reduce el nitrato, porque se puede convertir mejor en aminoácidos, muy rápidamente cuando yo tengo el magnesio. Al yo bajar los nitratos, se aumenta el nivel de fósforo. ¿Y qué pasa? Tengo un impacto en el zinc. Entonces, esto lo se tiene que entender, esto hay que hacerlo en la práctica en una forma muy clara y contundente, de tal forma que podamos ver cómo se van afectando entre sí los diferentes elementos, y esto solamente se puede hacer muy rápidamente con el análisis de savia. Vamos a ver, aquí hay 4 variedades de tomate y podemos tener horas con un tema. Voy a agarrar uno de los temas. Este es el resultado que estamos haciendo nosotros en el caso de nuestro laboratorio. Usamos Brix en lugar de azúcar porque es lo que se puede medir en el campo. Vemos el pH de la savia, 6,4 es el ideal. Vemos la conductividad, es muy importante. Poco quiere decir que no está comiendo y mucho nos encanta. Todo el mundo trae 20 milisiemens, 18, es un exceso de sales. Lo vamos a ver, vean este tipo de 23. Esto es real, estos son productores que tienen a cielo abierto arriba de 100 toneladas, o sea, realmente son productores y estos 2 llenas son ¿cómo se llama?, de invernadero, también con altos niveles de producción y tienen un tema que se vuelve fundamental. Si se fijan, todos aquí los pusimos, son diferentes variedades y tienen un problema de magnesio. Vean el tema. Vean los niveles de magnesio. ¿Qué está pasando?
y tienen retos importantes en los micros. ¿Ok? No le están poniendo lo suficiente y creen que lo están haciendo de forma adecuada. Tienes que tener aplicaciones por elementos. Si le metes el paquete completo, la planta lo va a tomar en forma completamente diferente. Lo demás, el otro tema que se vuelve muy importante es el fósforo. ¿Ok? Y en el caso de tomate, la relación potasio-cal tiene que ser 1. Y también es un tema. Vean cómo le ponemos potasio a más. ¿Sí? 1100 a 2700. O sea, está totalmente desproporcionado el tema a 2500, 2400, a 1200, porque traemos competencia entre los diferentes elementos. Entonces, estamos viendo aquí agricultores de primer nivel, más de 100 toneladas, más de 40 kilos por metro cuadrado en invernadero. Estamos hablando, un China es orgánico, el otro es convencional, los otros dos, Katia y Galileo, son básicamente convencionales, pero son productores que son claramente de alto nivel, pero que tienen graves problemas y la mayoría entre 30 y 40% de exceso de fertilización. Nos podemos ir a 125, 130 a cielo abierto y 45, 48, 50, simplemente balanceando el tema. Simplemente aplicando el fósforo, que no le demos de más, el magnesio que esté en lugar adecuado y que el calcio y el potasio. Bueno, perdón, el otro tema que se vuelve importante, se fijan, estos niveles de BRICS, vea el tema, cómo está correlacionado con los niveles de nitratos. ¿Ok? Estos son buenos productores, tienen el mínimo nitrato, el amonio está muy alto. O sea, aquí hay un problema de transformación, a mí me gusta el 100 y el amonio abajo de 500, el nitrato abajo de 500. Van a ver los otros cultivos, ¿qué pasa con esa relación? Esto no hay ataque a este nivel, están tomando las muestras todas entre las 7 y 7 y media de la mañana. No hay ataques, no aplican insecticidas, bactericidas, fungicidas, porque estás hablando de BRICS, que a esa hora son muy buenos, excelentes diría. Eso es 14 a las 2 de la tarde, ¿ok? Pero estamos hablando de temas en los cuales se tiene que mejorar y la mejora está en el magnesio, ¿ok? Que para esto tenemos que bajar de alguna forma el amonio para que se compita menos. Y luego el otro tema que es importante, el cloro, y nadie le importa en este país. El cloro te da 2 cortes más, el que tengas mayor cantidad de cloro. Aquí no lo tienes porque nos encantan los sulfatos por baratos, fíjense el otro tema. Aquí hay sulfatos, podemos poner azufre, pero ponemos sulfatos porque aquí parece que se los regalan a todo el mundo. Todo el mundo usa sulfato, aerolito, sulfato de amonio, que creo es mejor que cualquier nitrato, ¿verdad? Pero aquí el tema fundamental, esa cantidad de sulfato se lo ponemos hasta para las lombrices, ¿no? Esto se vuelve un tema especialmente complicado, ¿no? ¿Qué hacemos? Aquí estamos poniendo los niveles, en estos números que están alrededor, estamos poniendo los niveles entre 2000 a 6000 partes, porque menos de 2000 es deficiente, más de 6000 es un exceso. El magnesio, fíjense el nivel, básicamente magnesio 450 a 800, y aquí estamos, ve el magnesio. Y entonces estamos, o sea, estamos hablando de lo mejor y de todo el mundo, ¿verdad? Y vean los niveles 63, 44, contra yo estoy pidiendo 450 de magnesio, sodio, si no tengo aplicaciones de nitrato de sodio que nos encanta en la parte orgánica, productos caros que tienen nitrato de sodio y sulfato de potasio, hacen que esto se incremente. Si no hay esa parte y los suelos son normales, no tienen problema. El amonio hay que tenerlo a un nivel adecuado. El nitrato aquí lo estoy exagerando porque les encanta a todo el mundo en nuestro país ver verdes, pero ahí no está la producción. Los entrenudos tienen que ser cortos, hay que producir fruta, no. Sí tienes que tener un tamaño de hoja, pero el tamaño de la hoja te lo da el zinc, te lo da el fósforo, te lo da el calcio. Si tienes básicamente los demás elementos o el magnesio, por ejemplo, y queremos básicamente que sea a través de nitrato, que esté verde y que pues no producimos rastrojo. ¿Eh? La parte de azufre, aquí lo estoy poniendo, es muy alto esta parte, pero es azufre, lo que medimos sulfato por la aplicación de México. Cloro, esto casi no lo he visto,
solamente en algunos productores orgánicos. El fósforo siempre le ponemos de más, DAP y MAP, que es carísimo. Bueno, el MAP yo nunca lo utilizaría, pero el DAP, por ejemplo, esto es muy elevado. Vean ustedes el MAP, perdón, no, el fósforo, 1125, estamos hablando de 1725, 2000, 1675, es elevadísimo el fósforo. Y el tema que esto pasa, en el caso del fósforo, es que estamos teniendo una competencia. Si yo tengo el nitratos altos y el fósforo altos, estos dos voy a batallar. Y el azufre, como uso mucho sulfato, vean los niveles de sulfatos que traemos, 8000, 7500, digo, ahí el sulfato, el azufre tiene una serie de ventajas muy buenas y no puede, o sea, no se muestra toxicidad, pero eso hace que el cloro y por consiguiente el ajuste el tipo de enfermedades, por un lado, se vuelva más amplio, pero también sea menos productivo y le demos menos cortes. Veamos el yodo, 2030, el molibdeno, tenemos mucha experiencia en yodo, molibdeno, silicio, boro, que nos encanta meterle, miren lo que le metemos de boro. También nosotros, aquí está boro 50-25, ¿sí? 50-25, y esto no es 50-25, 50-28, que se vuelve básicamente, le estoy poniendo de más, yo creo que 12, 14 es lo ideal. Tampoco hay toxicidad en este nivel, pero siempre nos encanta poner el boro y es importante. Yo no estoy diciendo el boro y el silicio, más ahora, al igual que el yodo, son los tres mosqueteros que hacen fundamentalmente que tanto el calcio como el potasio se vuelvan fundamentales, ¿no? Aquí ponemos también el nivel de micros, 1 a 1,5, 1 a 2, 2 a 5, 2 a 3, todos los híbridos están básicamente con niveles de micro muy bajos y el enorme valor del manganeso como regulador de manganeso es lo último después del silicio, es el tabor del mes en lo que puede hacer como regulador de potasio, ¿no? Este punto es importante, la relación de calcio-potasio es 1, papa es 3,5 y pimiento 100. Lo que cambia en un cuadro, por ejemplo, y va a ver la diferencia, si me voy básicamente a pimiento, y se me va a acabar el tiempo para no hacerlo muy largo esto, y tomo nada más la hoja joven, en la parte de pimiento, tengo un calcio de 50, que es adecuado, tengo un potasio de 5800, que también me gusta mucho, este nivel es muy buen productor, pero tengo un tema con Gauss Brix. Aquí voy a tener definitivamente mosquita blanca, voy a tener cenicilla, porque traigo extremados altos niveles de nitrato. ¿Ok? El fósforo está exageradamente alto, debería estar a menos de la mitad. Como me regalan los sulfatos, le exagero de alguna forma en el tema. El magnesio está bien, ¿sí? En el tema del pH me dice que es prácticamente arriba de 6,4, entonces me dice que tengo un problema básicamente de anión, o sea, está aquí mi problema. Este es mi problema que estoy de alguna forma teniendo. Yo bajo esto y esto se va a 9 grados, a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, no tengo ningún problema de insectos, ni tengo que aplicar fungicidas ni bactericidas. Porque un 9 aquí me da un 14 a las 2 de la tarde. Entonces, esto se vuelve un tema importante y el tema es los excesos mismos, esto lo demuestra. El exceso mismo de lo que está pasando, ¿no? Aquí lo único que hicimos fue cambiar los dos casos diferentes. Lo demás es muy parecido, que no lo cambié mucho, te puede ajustar, pero ahí está la diferencia. El tema fundamental está en el potasio, los diferentes cultivos, cuál es el nivel que yo tengo que tener y la relación que tiene calcio, o sea, ¿cómo se llama? El calcio al potasio, ¿no? En este caso, pues es 1, la papa es 3,5, el pimiento puede ser 100 a 120 veces, y así se va haciendo la diferencia en el juego de lo que es realmente la productividad. Pero para poder hacer esto, yo necesito que esté en balance la competencia de cationes,
la competencia de aniones y que tenga yo los elementos sinergéticos que hagan que funcione este proceso. Voy a terminar, ya tengo 25 minutos. Esto es un estudio y me puede llevar media hora hablando de este tema, cómo el gilema y el floema tienen diferentes cosas, cómo tiene el potasio, ¿sí? Cómo baja, acuérdense que el floema es el que baja a la raíz, cómo tengo prácticamente las diferentes partes. Estos temas de nitrato es muy importante, lo uso solamente para crecimiento, no le mando a la raíz no quiere básicamente esa parte, como el amonio sí funciona. Y en la agricultura orgánica, los nitratos los dan las bacterias benéficas y el amonio lo dan los hongos. Es un proceso muy interesante que se puede de alguna forma hacer. Vean los aminoácidos, como lo mando yo a la raíz. Esta son los exudados fundamentalmente en el tema. Como el fósforo también es más importante en la raíz. El tema, el potasio, les encanta a los benéficos. El calcio es más para la estructura de la planta, y como el magnesio definitivamente pues es el tirador de clorofila que está en la raíz donde se hacen las proteínas, los aminoácidos y los lípidos. Es en la raíz la que guarda básicamente esa reserva. Entonces, estos números son muy parecidos a los que ve uno en la S de Savia, están ampliamente estudiados, es del año 2000, ampliamente citados y se pueden encontrar en internet. Aquí pongo algunos otros cultivos. El tema siempre es calcio, magnesio, como le dijimos. Aquí no tienes un tema de nitratos, está muy normal, pero el fósforo nos encanta y nos regalan el MAP, que es lo más caro, y es lo que más se hace negocio. Tengo chile poblano, y el chile poblano, mi tema fundamental, básicamente siempre tiende a ser también una cuestión de magnesio. Fíjense cómo el calcio y el magnesio va a ser muy parecido. Este es un buen agricultor en este tema, trae muy buen, no hay fungicidas ni bactericidas, a pesar de los altos niveles de nitrato, y vean el fósforo, perdón, la expresión, altísimo el nivel, ¿no? Tengo fresa, este es todo un reto, este es lo más complicado que se pueden de alguna forma imaginar. Tengo también un tema de magnesio, tengo un tema de micros que se vuelve muy importante, todo arriba de 700 partes de nitrato tengo araña, le bajo los nitratos, se cae la araña, ¿no? Entonces, tengo me encanta también, es un arboleteca de 25 años, pero se comporta igual, ¿no? Se comporta en el tema en el cual están utilizando fertilizante químico que no va a hacer que esto crezca en forma adecuada, ¿no? Básicamente sería el tema. Estos son cítricos de la Huasteca, de los primeros que empezamos a hacer. Se tiene muchísima experiencia de alguna forma en el tema, sobre todo en esto ya tenemos también en mínimos y máximos, tenemos el potasio y tenemos el calcio, ¿no? Aquí el calcio es de los pocos cultivos en los cuales el calcio tiene que ser mayor que el potasio, pero de los muy pocos cultivos que eso pasa. Y vean el nivel de micros. Aquí, por ejemplo, es muy sensible al yodo, pero el ponerle básicamente, vean, por ejemplo, el zinc, mientras que una o dos partes en vegetales, el fierro, por ejemplo, enorme, cobre, que realmente está abajo de 1, se vuelve muy importante, ¿no? No quiero pasar más, esto es solamente un resumen y una muestra de lo que hacemos en 2 días. Mil gracias y estamos a sus órdenes.